vamos a la parada cardiorrespiratoria. Cuando hablamos de la parada cardiorrespiratoria, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, de que existe algo que llamaremos parada cardiorrespiratoria extra e intrahospitalaria. Y es muy importante tomarlo en cuenta. Cuando ustedes hacen estos cursos de BLS, primero se van a dar cuenta que cuando hablamos de, por ejemplo, de la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, la mayoría que le dice identificar zona segura, ¿no? Uno, tienen que verificar que la zona que van a estar es una zona segura. En segundo lugar, se acercan al paciente después de haber verificado que es una zona segura y verifican la respiración y el pulso. Entonces, y eso lo hacen por 10 segundos. Eso es en el paro extrahospitalario. Después de verificar que no tiene pulso o que la respiración es mala o agónica, inician el llamado, por eso acá tenemos activación de la respuesta de emergencias, llama a los bomberos y iniciamos las maniobras de RCP. A diferencia de años anteriores, donde primero era el A, B, C, ahora se ha cambiado por compresiones CAB. Las compresiones son la maniobra más importante en un paro cardíaco, porque la mayoría de los paros cardíacos es porque pasó algo en el corazón y lo que tú tienes que hacer es favorecer el volumen sanguíneo a nivel distal, ya sea sobre todo el cerebro y a los demás órganos distales. Entonces tú tienes que favorecer la perfusión de los órganos. ¿Y cómo lo favoreces? Con las compresiones. Por eso es la primera maniobra que vamos a utilizar. Inmediatamente después de haber verificado la zona segura, verificar la respiración y el pulso en 10 segundos, empezamos a comprimir. Luego verificamos vía aérea, si la vía aérea está obstruida, no está obstruida, tiene un cuerpo extraño o no, y realizamos las respiraciones boca a boca. Esto va a variar si es un reanimador, porque ahí será ciclos de 30 a 2, 5 ciclos de 30 a 2, y variará si son 2 reanimadores, donde es 15-1. Entonces, esto es lo importante en el paro extrahospitalario. Cuando tenemos el paro cardíaco intrahospitalario, el paciente ya está en el hospital. Entonces, nosotros primero, cuando un paciente está en el área que sea, vamos viendo que un paciente progresivamente, algunos se van deteriorando poco a poco u otros que de manera súbita. Entonces, llamamos inmediatamente paro cardíaco, todos se reúnen. Y empezamos lo mismo, RCP de alta calidad. Y de acuerdo al ritmo, porque ya estamos en un hospital, tenemos un monitor, podemos reconocer si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Y acá vamos a decir cuándo es ritmo desfibrilable y cuándo no es desfibrilable. Si es desfibrilable, hablaremos de la taquicardia ventricular. Y si no es desfibrilable, de la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Y si es no desfibrilable, será otro ritmo, ya sea asistolia o ya sea actividad eléctrica sin pulso. Entonces, en este caso, tenemos un paciente, no tiene pulso, inmediatamente verifican el monitor, ritmo, taquicardia ventricular, que se va a ver así muchas veces, o ritmo FB, que se va a ver así muchas veces, desordenado. Entonces, asistolia lo veremos como una línea horizontal y en la actividad eléctrica sin pulso pueden ver un complejo QRS, un complejo QRS, un complejo QRS y sin pulso. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a decidir cómo manejar. ¿Por qué? Porque en los ritmos desfibrilables, inmediatamente la acción más importante es desfibrilar a este paciente. Y acá hablamos de otra cosa, desfibrilación o cardioversión no sincronizada. Porque ahí, a diferencia de los pacientes con FA o con Flutter, donde yo cuando estaba inestable los cardiovertía de manera sincronizada, en el paro todo es no sincronizado porque no me alineo a una onda R o que es lo mismo que desfibrilación. Entonces, y esto, la mayoría de los casos, todos los desfibriladores son bifásicos. Y vamos a utilizar en la mayoría de casos 200 joules. Entonces, 200 joules e inmediatamente procedemos a las maniobras de RCP. No es que, y esto es un fallo muy importante que incluso lo hacemos nosotros los cardiólogos, que desfibrilamos y de ahí checamos pulso y checamos monitor. No.
Ustedes desfibrilan e inmediatamente RCP, 2 minutos. 2 minutos de RCP, porque después de haber hecho la desfibrilación, muchas veces el ritmo que empieza a aparecer no es un ritmo organizado. Tienen que continuar con las compresiones, que va a asegurar la perfusión periférica en los demás órganos. Lo más importante de un paciente con paro cardíaco es asistirlo para que sus órganos sigan recibiendo sangre. Entonces, después de los 2 minutos de RCP, ustedes ahí recién verifican el pulso y verifican si el paciente salió o no salió del paro. Si el paciente continúa ese ritmo desfibrilable, perfecto, de nuevo, lo chocamos. Y en este intervalo, ya después de, de haber verificado que el paciente persiste en un ritmo desfibrilable, utilizamos la adrenalina. Entonces, esta adrenalina la vamos a utilizar a dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Entonces, si es no desfibrilable, ya sea porque es una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, no desfibrilo, no utilizo las palas, inmediatamente solo me doy a comprimir. Y lo más importante de la última guía de RCP es que ya no utilizo atropina. La atropina salió del algoritmo. Inmediatamente adrenalina lo más antes posible. Y la dosis de adrenalina, ya dijimos, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. 2 minutos de RCP, de nuevo checamos ritmo. El ritmo puede cambiar. Un ritmo no desfibrilable después se puede hacer desfibrilable y así viceversa. O el ritmo desfibrilable puede hacerse no desfibrilable. Entonces siempre, después de 2 minutos, checamos pulso, checamos monitor y verificamos cuál es el ritmo. Entonces, como dije, lo más importante en el paro cardíaco son las compresiones, que tienen que ser de 100 a 120 compresiones por minuto y con una profundidad de 5 centímetros. Y de ahí nos hablan de las causas del paro, porque como en todo, si yo manejo una falla cardíaca aguda, tengo que saber qué es la causa que desencadenó la falla cardíaca aguda. Si yo manejo un choque, tengo que saber cuál es la causa del choque. Si yo manejo un paro cardíaco, tengo que saber cuál es la causa que lo llevó al paciente a paro cardíaco. Entonces, dentro de las causas, vamos a tener que, tenemos las 5H y las 5Ts. Primera H, hipovolemia, hipoxia. Tenemos también el tema de los hidrogeniones, que puede, con la acidosis, estados de acidosis metabólica o acidosis respiratoria. Tenemos la hipo o hipercalemia y la hipotermia. Y de las T's, neumotórax. Neumotórax, atención, ¿no? Neumotórax, atención. Tenemos el tromboembolismo pulmonar, el tromboembolismo cardíaco, TEP, la trombosis coronaria o infarto de miocardio, el taponamiento cardíaco, y tenemos las toxinas. Entonces, siempre tenemos que preguntarnos cuál es la causa que llevó al paro. ¿Es porque el paciente ya estaba acidótico? Tal vez era un paciente con enfermedad renal que no había recibido diálisis hace una semana y que está con acidosis metabólica, hipercalémico. Es un paciente que tal vez estuvo con COVID y pues estuvo bastante tiempo en casa, con síntomas claramente de emergencia y recién acude al área hospitalaria y ya cae en hipoxia severa. O es un síntoma de hipovolemia por un paciente policontuso, o en el caso de un neumotórax, atención, de estos pacientes que sufren golpes, fracturas costales, hay una abertura a nivel de la pleura, el espacio pleural se llena de aire, neumotórax, atención, un taponamiento cardíaco. ¿Cuál es la causa que lo llevó al parado cardíaco? Entonces, la mayoría de veces suele ser una causa cardíaca, e independientemente que no fuera una causa cardíaca, una vez que el paciente sale del paro cardiorrespiratorio, tenemos que hacer los cuidados post-RCP. Entonces, y dentro de estos cuidados, muchas veces nos va a ayudar tomarle un electrocardiograma. Seguimos.